Ahora bien, en lo relativo a la propuesta de Dilthey, se puede decir que él le da a la hermenéutica un talante más metodológico, entendiéndola ahora como una reflexión sobre los métodos constitutivos de las ciencias sociales y humanas. El justificar metodológicamente la verdad de las ciencias del espíritu se hace necesario en el siglo XIX ante el prestigio adquirido por la verdad de las ciencias exactas y la pretensión que van a tener las ciencias del espíritu queriéndoseles equiparar. Después de que Kant transformara la filosofía en una metodología de las ciencias exactas, surgió la pregunta por la situación en la que se encuentran las ciencias sociales y humanas. Si las ciencias del espíritu son verdaderas ciencias, entonces ellas deben apoyarse en métodos que fundamenten el rigor de su verdad. Dilthey va a emprender este esfuerzo de reflexión metodológica en contra de el positivismo de Mill, quien va a sostener la inexistencia de un método específico de las ciencias sociales y humanas, y más bien afirmará el deber de emplear en estas ciencias los mismos métodos de las ciencias naturales. Así, también va a ir en contra del idealismo de Hegel, que pretende reconstruir a priori el curso de la historia de acuerdo a las exigencias del sistema filosófico por el propio Hegel. Es decir, la historia no sigue su curso, sino que la historia responde a los principios del sistema hegeliano. Dilthey, para fundamentar la idea de una especificidad metodológica de las ciencias sociales y humanas, va a apoyarse en la distinción que se da entre explicar y comprender. Sostendrá que las ciencias exactas buscan explicar los fenómenos naturales partiendo de hipótesis y leyes generales que son confirmadas en los casos particulares, ¿no? Por ejemplo, piense la ley de la gravedad, que es reafirmada cada vez que un objeto cae al suelo, ¿no? En cambio, las ciencias del espíritu más bien pretenden comprender una individualidad histórica a partir de sus manifestaciones exteriores. Esto significa que la metodología requerida entonces en las ciencias sociales y humanas es una metodología de la comprensión, por lo que Dilthey le confiere una nueva función a la hermenéutica, a saber, fundar teóricamente la validez universal de la pretensión sobre la que descansa toda la seguridad de la historia, y pues con ello también la seguridad de la verdad de las ciencias del espíritu. Se preguntará si es posible elevar la comprensión de lo singular a una validez universal, ¿no? Acá, en la teoría pues, de Dilthey, se traslada la oscuridad del plano psicológico al plano filológico de la oscuridad de la historia, ¿no? La hermenéutica termina convirtiéndose con Dilthey en la base de las ciencias del espíritu, es decir, el soporte de aquellas disciplinas que se ocupan de objetivaciones lingüísticas del espíritu depositadas en textos y monumentos, ¿no? Estos signos externos, a partir de los cuales se manifiesta el otro, van a ser susceptibles de ser comprendidos al recrear en uno mismo, o sea, en el intérprete, el sentimiento vivido por el autor, ¿no? Se mantiene la idea de la hermenéutica como una inversión retórica, ¿no? En este punto. Ahora, obviamente representado en la idea de invertir el proceso creador. Esto es un claro psicologismo en la concepción hermenéutica, ¿no? Seguimos en ese plano psicologista. Además, se debe resaltar que en Dilthey sigue habiendo un positivismo, es decir, él considera que el pasado es algo ya transcurrido
y por tanto supone la existencia de un método que permitiría entenderlo de una manera objetiva. No obstante, al final de su vida, Dilthey logra intuir que la comprensión y la interpretación no solamente son métodos propios de las ciencias sociales y humanas, sino que son ante todo una búsqueda de sentido más profunda, ¿no? Y esa búsqueda de sentido es constitutiva del ser humano en tanto ser finito e histórico que es. En definitiva, la consolidación de la hermenéutica moderna llevada a cabo por Dilthey tiene entre sus principales características entonces las siguientes. 1. Acentúa el carácter metodológico de la hermenéutica del comprender. 2. La hermenéutica moderna, en tanto metodología, será la garante de la verdad en las ciencias sociales y humanas. Desde este punto de vista, la interpretación y la comprensión se van a tener como correctas o verdaderas si ellas son el resultado de un determinado método. 3. Para esta ocasión, el método consiste en recrear la vivencia del autor al momento de reproducir la obra, de producir la obra, al momento de escribir el texto. 4. Acá, evidentemente, se mantiene el giro psicológico, pues el sentido del texto se encuentra en la vivencia del autor y no en el texto. 5. Con Dilthey, la hermenéutica moderna sigue atada a la clásica al continuar siendo entendida como una inversión del proceso creador. 6. Ya por último, se debe resaltar que, si bien Dilthey, al intentar recrear lo vivido por el autor, sucumbe ante el criterio de la objetividad como garante de la verdad en las ciencias del espíritu, también este autor va a terminar reconociendo una intuición, la cual consiste en señalar que el proceso hermenéutico es una condición propia de nuestro ser en el mundo y no un método. Esta intuición va a ser analizada luego por Heidegger.